en nosotros. Yo oro, Señor, para que en el nombre de Jesús, todo estorbo, Señor, todo aquello, Señor, que quiera oponerse a la enseñanza y al aprendizaje de tu palabra, sea reprendido y que, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros podamos darte a ti la gloria en todo momento. Te doy gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te pido que según la abundancia de tu misericordia, tú envíes un espíritu de revelación sobre nosotros para que, Señor, podamos entender y atender lo que tú quieres decirnos esta noche. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera compartirles esta noche algo bien importante que yo creo, hermano, que todos debemos hacerlo vida en nosotros. Creo que es importante que nosotros aprendamos a entregar nuestra voluntad. De las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer es empezar a saber, a ver y a conocer que Jesús en esta tierra nos enseñó a nosotros cuál es la manera de entregar la voluntad delante del Señor. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 14. Dice la palabra de Dios así: adelantándose un poco, cayó en tierra y oraba que, si era posible, pasase de él aquella hora. Mire qué tremendo. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, mas que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora mire qué tremendo. Oiga lo que dice esa otra versión. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es tremendo, hermano, porque cuando nosotros empezamos a ver a la luz de la Escritura, lo que Jesús hizo fue adelantarse. Jesús continuamente se adelantó a nosotros. De hecho, cuando Jesús vino a la tierra, lo que él hizo fue empezar su recorrido en esta tierra con el final en la mente. Ahora, lo que a mí más me impacta, hermano, es que hay algo que nosotros tenemos que comprender. Hay algunos que a este tiempo que yo quiero explicar ahorita le llaman abismos. Pero yo quisiera referirme hoy como un tiempo nocturno, como algo que pasa en nuestras vidas, hermano, que provoca algo en nosotros. Y yo estoy seguro, oiga esto, de que muchos de nosotros, hermano, hemos pasado etapas en las que sentimos que el Señor nos está hablando o que el Señor está haciendo algo en nuestros corazones, pero a veces no entendemos qué es. De repente, hermano, uno siente como un tiempo de oscuridad espiritual, o uno puede sentir un tiempo de sequedad espiritual, un momento en el que uno quizás no siente nada, un momento en el que uno quizás no logra entender lo que uno está viviendo. Y no necesariamente, hermano, porque sea el resultado de un pecado que uno esté cometiendo, ¿no? No, muchas veces nosotros caemos en situaciones, o nos encontramos, más bien dicho, en situaciones, hermano, en las cuales nosotros nos encontramos como desubicados en medio de todo lo que estamos viviendo y no entendemos por qué esto nos está pasando. Y uno escudriña su corazón y uno se da cuenta, hermano, de que realmente no es que uno haya pecado, sino que lo que sucede, hermano, es que el Señor nos mete a veces en situaciones para que nosotros podamos entregar nuestra voluntad.
Y entonces lo que Dios empieza a hacer es que trae una convicción profunda a nuestro corazón de situaciones que nosotros hayamos hecho. Es algo así como que de repente, hermano, uno busca de manera voluntaria un proceso de purificación. Quiero que vayamos, por favor, al segundo libro de Samuel, en el capítulo número 15, de 12, perdón, del verso 15 al 18. Oiga lo que dice. Y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. Y David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche recostado en el suelo. Verso 17. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso. Y no comió pan con ellos. Verso 18. Y sucedió que al séptimo día el niño murió. Es decir, que David pasó 7 días en un proceso de purificación. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían, he aquí cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Entonces, bíblicamente, hermano, nosotros vemos que este tiempo nocturno es un tiempo en el cual la persona se dispone para ponerle fin a toda posibilidad de pecados en su corazón. Es como quien dice, yo tomo la decisión de apartarme y de entrar en un tiempo en el cual yo le voy a pedir al Señor que me escudriñe. Dice la Biblia, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si en mí no hay camino de perversidad. Quiere decir entonces, hermano, que este es un nivel de conciencia acerca de mi propia naturaleza pecaminosa. Y entonces es un momento en el cual yo lo que quiero es acercarme al Señor. Y entonces el Señor permite que yo empiece a sentir ciertas cosas en mi vida para poderme despojar de toda aquella religiosidad que pueda existir en el corazón o en la mente. Realmente, hermano, yo creo que esto es algo que el Señor nos va dando a nosotros conforme nosotros vamos caminando. Lo que te quiero decir es que si de repente tú sientes en tu vida o experimentas un tiempo en el cual, hermano, tal vez ni siquiera sabes qué es lo que te está pasando, tal vez no entendés y solo sentís que lo que necesitas es llegar delante de Dios a humillarte, es porque el Señor está motivando algo en ti para que entonces tú y yo podamos entregarle al Señor aquello que a nosotros nos ha estado afectando o cargando. Y en ese momento de oración, a veces puede ser unido a momentos de ayuno. Y es un momento en el cual de repente el Señor llega y te toca y te dice, ok, levántate, orá, levántate. Hay asuntos que tenemos que trabajar. Entonces Dios tiene bendición en medio de esto. Cuando Jesús entregó su voluntad, era de noche. Entonces, yo lo que veo aquí, que los beneficios de esa noche se pueden describir que Dios a nosotros nos va a llenar de su deleite. Es decir, el Señor va a traer a nosotros la convicción y la certeza del deleite que proviene de Él, debido a que nosotros le estamos entregando a Él algo. Y sin duda lo que le vamos a entregar va a ser nuestra voluntad. Mire lo que dice el libro de Job. Job 12:22 dice, revela los misterios de las tinieblas y saca a luz la densa oscuridad. Por eso la Biblia dice, hermano, que nosotros debemos tener cuidado de que no vaya a ser que la luz que hay en nosotros sea tinieblas. Es decir, no vaya a ser que tú y yo estemos viviendo una falsa apariencia delante de los hombres. Entonces, Dios necesita que para que yo le entregue mi voluntad, entonces yo pueda delante del Señor ir y escudriñar en mi corazón qué es lo que ha estado sucediendo. Por eso a veces el Señor provoca situaciones incómodas en nosotros para que salga de nuestro corazón qué es lo que verdaderamente estaba clavado ahí. Ahora,
tenemos que saber que hay un tiempo, que ese tiempo va a conllevar que nosotros como sus hijos experimentemos, hermano, las bendiciones de Dios. Entonces hay 13 cosas. Si nosotros nos ponemos a pensar, pero no vamos a hacerle suma a eso ahorita, porque no quisiera que nos quedáramos enlupados en un ciclo de que Marcos 7:21, Marcos 7, no, creo que eso es algo que nosotros ya sabemos, que lo manejamos, pero hermano, yo creo que también es importante que nosotros entendamos que hay bendiciones que son para aplastar las rebeliones que sin saberlo existían en nuestro corazón. Entonces, hay 13 bendiciones que vienen a nosotros en medio de este tiempo. Y le pido al Señor que me estén siguiendo. Es bien importante, hermano, que nosotros comprendamos que el Señor va a traer sobre nosotros, hermano amado, la bendición. El Señor va a traer sobre nosotros la purificación. Entonces, lo primero que el Señor va a permitir que nosotros alcancemos en el medio de este tiempo, y ahorita vamos a entrar ya al tema de qué es lo que sucede para entregar la voluntad, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Es bien importante que lo primero que sucede es que vamos a experimentar un grado de purificación y limpieza de nuestra alma del pecado o de la injusticia. Eso es lo primero. El Señor nos va a dar un grado mayor de purificación. Es decir, que en medio de ese tiempo que yo esté pasando, en medio de eso que yo esté viviendo, lo que va a venir es que el Señor me va a dar a mí purificación. Por eso es importante, hermano, que nosotros busquemos, oiga esto, busquemos encontrarnos con Dios. Yo me tengo que encontrar con Él. Lo otro que va a pasar es que mi voluntad se va a volver una con Dios. Ya no va a ser mi voluntad, sino va a ser su voluntad. Por eso es necesario que cuando el Señor a mí me está llamando, porque uno sabe cuando el Señor lo está inquietando para que uno lo busque en oración, para que uno se aparte. Hermano, a veces tenés que apartarte, a veces tenés que separarte de alguna situación para oír a Dios de una manera clara de qué es lo que Él quiere. Entonces, a través de eso, la tercera cosa que vas a recibir va a hacer que vas a experimentar su vida, su amor, su sabiduría, su poder. Hermano, por eso es que es importante el tiempo de oración. Hay un hermano que, no voy a decir su nombre, pero es un hermano que se aparta a orar un tiempo. Y cuando él regresa a predicar, toda la congregación está anhelante para saber qué le dijo Dios. Porque saben que pasó en un proceso de purificación. Por eso es tan importante, hermano, nuestro tiempo devocional de búsqueda de Dios. Por eso yo insisto tanto, hermano, en que es importante que nosotros busquemos al Señor en oración. No solo para pedirle cosas, sino para que Él nos escudriñe y nos examine. La cuarta cosa es que nuestra fe se va a transformar. Y vamos a tener una confianza radical en Dios. Yo creo que nosotros cuando estamos inseguros de algo que estamos viviendo, en lugar, hermano amado, en lugar de acercarnos a Dios para reclamarle o para decirle que cambie la situación, debiéramos hacer lo que hizo Jesús cuando le dijo, tú todo lo puedes. Imagínense. Jesús no le dijo Abba Padre. Si se dan cuenta en el texto original, que en el texto base que leímos, dice Abba, Padre. A mí se me hace como, me suena como una oración de ruego para Dios. Abba, Padre, tú todo lo puedes. Entonces, en la medida que yo entiendo esto, yo voy a empezar a ver también
los propósitos o el por qué la cruz del Señor, por qué Él murió en esa cruz. Voy a empezar a entender, hermano, la razón por la cual Él se sacrificó por mí. Y entonces lo voy a entender mejor. Yo creo, hermano, que en la medida que nosotros nos acercamos a Él, yo creo que en la medida, hermano, que nosotros nos entregamos al Señor, esa misma medida va a provocar el entender que Dios tiene algo en nosotros más allá de nuestra imaginación. Entonces, cuando yo entro en este proceso en el que yo me purifico, yo voy a entender el propósito de la cruz. Voy a entender que Jesús murió por mí y que me amó y que entonces yo debería de buscar limpiarme delante de Él y que haya cosas en mi corazón que sean sacadas de ahí. Número 6, dejaremos de ser influenciados por nuestro propio deseo. Dejaremos de ser influenciados por nuestras necesidades. Y vamos a empezar entonces nosotros a darle prioridad a lo que Dios necesita de nosotros. La séptima cosa que proviene de aquí es que nos vamos a entregar a la piedad, que vamos a tener rectitud en nuestro corazón. Si nosotros no logramos entender que este tiempo que Dios permite para que nosotros, hermanos, nos examinemos, debemos buscar examinar nuestro corazón. Hermano, cuando nosotros buscamos a Dios de esta manera, cuando nosotros buscamos hacer su voluntad, vamos a empezar a tener un deseo profundo por Dios. Vamos a darle la prioridad, el lugar a Él, no a lo que yo quiero, hermano, sino a lo que Él quiere para mí. La novena cosa es que yo voy a aprender más sobre su gracia. Yo voy a estar metido en su gracia, voy a adquirir el entendimiento de sus caminos, voy a entender que es por gracia. Entonces el Señor, cuando permite que venga un tiempo hacia mi vida, es porque Él lo que quiere es que yo lo conozca más a Él. No es un tiempo de depresión, no es un tiempo en el que yo digo, ¿para qué me vuelve a pasar esto? No, debo entender que es un tiempo que Dios está permitiendo para que nosotros como sus hijos nos enamoremos más de Él. Cuando tú estás pasando un tiempo así, hermano, lo que empieza a suceder es que las escrituras van a hacerse vida en ti como nunca antes. Yo creo que en este periodo que hemos estado estudiando, leyendo la Biblia, yo creo que a ti te ha saltado de una manera diferente el escrito has entendido. Hay quienes me han compartido que se han quedado estancados en alguna parte porque les ha llamado la atención. Escudriñan, ven, el Señor abre un nuevo entendimiento. Por ello es necesario que nosotros, cuando el Señor nos está llamando, cuando el Señor nos mete en un proceso que no nos gusta, hermano, busquemos el tiempito para postrarnos y decirle, Señor, Abba, yo no quiero pasar esto, Padre, pero tú tienes un propósito en esto. Yo sé que tú tienes algo para mí. Yo quiero que me enseñes a amar tus caminos. Yo quiero que me enseñes en tu palabra, que tu palabra se haga vida en mí. Solo tú estás aquí conmigo. Abba, Padre. La bendición número, la 13, lo que recibiré en el orden número 11 es que voy a empezar a tener la compasión profunda para otros que están sufriendo. Y yo voy a estar dispuesto a reconfortarlos. Hermano amado, allá afuera hay mucha necesidad. Yo quiero que nosotros veamos y entendamos que la iglesia no es estar en un edificio. No te equivoques. No pienses, no, es que aquí es un grupo, no es iglesia, tengo que buscar una iglesia. Hermano, tú eres iglesia. Y lo que debes buscar es unirte en el espíritu y entender que hay muchas cosas que hacer afuera. Hay mucho que compartir afuera. Hay gente que necesita ser reconfortada.
Desarrollaremos más de su carácter, lo número 12, su paciencia, su perseverancia, como nunca antes. Vas a empezar a experimentar que Dios va a empezar a llenarte de una manera sobrenatural. Porque entonces tú vas a estar descargando tu afán delante de Dios. Vas a empezar a experimentar, número 13, la serenidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Puede haber, hermano, puede haber un tiempo de escasez, pero como tú vas a estar metido con Dios, tú vas a saber y vas a tener la certeza de que Él te va a proveer. Y yo esto te lo estoy diciendo, hermano amado, con toda la solvencia del caso, porque yo he vivido esto. Yo sé que Dios, cuando te aparta, es porque Él lo que desea es encaminarte a algo nuevo. Las visitaciones de Dios en el tiempo nocturno de nuestra alma nos provocan a nosotros empezar a experimentar estas cosas. Ahora, esto es muy diferente, hermano. Esto es muy diferente a lo que nosotros muchas veces pensamos. Todo cristiano responsable debe entregar su propia voluntad a Dios. Así lo hizo Jesús. Mateo 14:34 les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, velad. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasar de él aquella hora, y decía: Abba. Mire cómo les dice, como dice la Biblia, Abba. Y luego dice: Padre. Abba es una expresión profunda. Es como decirle: papito. Decirle: papi. Es una manera tierna. Es una súplica. ¿Quién nos dijo a nosotros que teníamos que llegar con reclamos a Dios? Por eso a mí no me cabe en la cabeza cuando alguien dice así: yo arrebato mi bendición, yo reclamo mi bendición. No. Se arrebata lo que no es tuyo. Yo no sé, algunos quizás ven el evangelio como estar jugando jacks, tiran la pelota y arrebatan el jacks. No, sigue diciendo: para ti todas las cosas son posibles. Hermano, ¿tú crees que para Dios todas las cosas son posibles? ¿Tú crees que a Dios le es imposible sacarte de la situación en donde estás ahorita? No le es imposible. Pero Él la está provocando para que brote de tu corazón un cántico de gratitud en medio de lo que estás viviendo, y entonces Él pueda glorificarse y Él pueda hacer lo que Él quiere contigo. Sigue diciendo: para ti todas las cosas son posibles, aparta de esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieras. ¿Sabe qué quiere decir eso? Señor, mi voluntad es esta, pero que se haga la tuya. Yo quiero tu voluntad. Anhelo eso, lo que tú quieras, Padre. Un punto crítico, hermano, acerca de la voluntad es que mucho creyente no tiene entendimiento, no sabe cómo es, no sabe cómo funciona y no sabe de qué está hecha. Hermano, nosotros decimos: no, hermano, ríndale ahí al Señor, ríndale la voluntad, ríndale sus deseos, ríndale lo que usted quiere. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? A veces nos encontramos en situaciones así. Hermano, perdóname. Quisiera que meditaras un poco. Quisiera que al final vamos a dar un tiempo para preguntas, o si quieres aportar, por favor hazlo, pero yo quiero que nosotros pensemos en este momento. ¿Cómo entrego yo mi voluntad? ¿Cómo la entregó Jesús? Pues orando, hermano. Sí, pero es que hay más ejemplos sobre eso. Y yo quisiera que nosotros viéramos. La entrega de la voluntad es como el hijo de Ana, que fue pedido a Dios y que más tarde Ana tuvo que entregárselo a Dios. Oiga lo que dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11.
e hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de mí, tu sierva, sino que le das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿Sabes qué es esto? Esto nos tiene que enseñar a nosotros cómo debemos desprender de Dios la bendición. Te das cuenta de que no es: Señor, soy tu hijo, dame. Oye el respeto con el que Ana le habla al Señor: si te dignas mirar mi aflicción. Señor, si te acuerdas de mí. Señor, si no te olvidas de mí. Hermano, dista mucho de lo que oímos muchas veces desde los púlpitos. Reclámele, usted es hijo, tiene derecho a la herencia. Y yo lo que veo en la Biblia es humildad al pedir. Ahora viene él, le dice: si tú me das, yo te lo devuelvo. Hermano, muchas veces nosotros no logramos comprender cómo es que se mueve el reino de Dios y empezamos entonces a reclamarle a Dios. Debemos cambiar nuestra manera de hablarle a Él. Hermano, perdone, esta semana hablábamos y alguien me decía: es que hay quienes cuando le hablan a Dios le dicen: mire Dios. No me recuerdo quién me lo dijo, pero sí me recuerdo que me lo dijeron. Pero mire Señor. Hermano, una actitud profunda de respeto a Él, entender que Él es Dios y que yo estoy en camino a ser su hijo. Hermano, ¿y a qué hora va a enseñar sobre la voluntad? Espérenme un ratito, ahorita vamos a llegar. Oiga lo que dice aquí. Pero Ana, verso 22, primero lo de Samuel 1:22. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede ahí para siempre. Eso es entregar. Eso es entregar. Si yo le voy a entregar mi voluntad a Dios, es para siempre. Es que yo no me voy a mover según mi santa voluntad. Hermano, es que yo no me voy a mover según lo que yo quiero. Es que no me voy a mover según lo que yo necesito. Que se quede ahí para siempre. Oiga lo que dice la Biblia. Hechos 5:7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Gracias por el aporte, hermano. Perdone. ¿Clamamos reverentemente o reclamamos? Nos equivocamos, hermano. Nos vamos a los extremos. Algunos piensan que todo es pelea, 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 pelea. No es solo pelea. Yo debo detenerme y empezarle a entregar al Señor mi voluntad. Ahorita vamos a ver en un momento, vamos a entrar a eso. Pero de lo más importante es que yo sepa y entienda que así como hizo Ana, hermano, ella le decía: mira, Señor, yo lo que quiero es tener un fruto, pero yo cuando me lo des, te lo voy a devolver. Hay algunos de nosotros, hermano, que cuando le decimos: Señor, dame un don, yo te quiero servir, en lugar de devolvérselo a Él, nos hemos enseñoreado de lo que Él nos da. Verso 28, por lo cual yo también le he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Oye, y adoró al hermano. No puede ser esto, no lo había visto. Y adoró ahí al Señor. Hermano, perdóname, ¿tú puedes adorar al Señor cuando le estás entregando algo o lloras?
Ay, es que te lo voy a entregar, pero me duele. No, hermano, ella sabía que dándole su fruto al Señor iba a estar seguro. Hermano, tal vez tú tienes que agarrar a tus hijos y decirle, Señor, aquí te los entrego, no son míos, tú los vas a cuidar mejor que yo. Señor, aquí está, yo te clamo, yo te oro, yo te pido, te suplico. Eso es lo que yo te clamo, Señor. Haz algo. Hermano, tengo que entenderlo. Tengo que entenderlo. Yo necesito que Dios me hable y devolverle a Él lo que Él me ha dado, hermano. Se lo tengo que devolver a Él porque de Él es. Yo no sé cómo lo ves tú, hermano, pero ¿serás capaz de adorarlo? Sigamos adelante. Esto define la voluntad. La voluntad es como un niño consentido que todo lo que quiere se le concede. Se le complace con los gustos, con los sentimientos, con los pensamientos. Esa es la voluntad. ¿Ustedes han tenido algún niño consentido alguna vez en su vida, hermanos? Bueno, los que tienen hijos. O tú fuiste niño consentido. Solo piénsalo, no me tenés que contestar. Pero así de terrible es tu voluntad y mi voluntad. Hasta que se lo entregamos a Dios. Esto es la voluntad propia y la entrega de ella a Dios. Hermano, ¿cuántas veces tú le has hecho berrinches al Señor? Ustedes han oído libertad, ustedes han oído voluntad y libre albedrío, ¿verdad? No, es que yo tengo libre albedrío, hermano. ¿Pero qué es el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Me puedes dar 1000 definiciones del libre albedrío. Pero entre las cosas más importantes es que yo debo entender qué es entregar la voluntad. Hay dos maneras de amar a la voluntad. La propia voluntad y el libre albedrío. Ahora mire esto. Dios diseñó al hombre con libre albedrío muy parecido al de él. Así como Dios tiene su voluntad, asimismo el hombre tiene su voluntad. La voluntad de Dios es poderosa y debemos entender que así también lo es la voluntad del hombre. Por eso hay gente que es muy voluntariosa. Hay gente que no está satisfecha con nada. Con nada, hermano. Le dan un chocolate. Ahora mire, y no tendrá galletitas. Yo estuve en una reunión un día con unos pastores. Y llegó un hermano y nos estaban atendiendo en esa casa. Eso yo lo veo ahora. Yo antes era así, pero ahora el Señor me ha mostrado que no debo ser así. Pues el hermano le llevaron su café. Dijo, ¿me puedes traer lechita? Y se fueron a calentarle la leche y se la llevaron. Cuando le llevaron la leche, será leche descremada. Le quitaron la leche y se fueron a llevar la leche descremada. Yo digo, a veces, hermano, no estamos conformes con nada. Y a veces lo terrible es que nuestra libertad provoca que otra gente caiga. El libre albedrío es el elemento importante del diseño del alma. Significa que la voluntad propia, el libre albedrío, ya está posicionado dentro de cada uno y es el poder para escoger. Por el niño en la canción, ay mamá, la leche está fría. No sé, así le voy a cantar al hermano cuando lo vuelva a ver. Pero sigamos pues, mire qué tremendo esto. Tú tienes poder de escoger. El tema es por qué escoges. Poder para escoger y seguir lo que se desea, lo que Dios desea hacer. O poder para escoger y seguir lo que nuestros propios pensamientos y emociones
nos están diciendo hacer? ¿Qué sigues tú? Por eso es que es una batalla terrible en las mentes, constante, continuamente. Hay una batalla. ¿Cómo es la posición del libre albedrío? El libre albedrío es como el amo de todas nuestras facultades. Controla. El libre albedrío controla la razón, el intelecto, las emociones y las habilidades. O sea que hay muchísimas cosas, hermano, que empiezan en la razón. Aquí ve, en la razón. Tú razonas. Ah, no se oye, dice. ¿Ahora ya me oyen? Por un ratito se fue. Ok, gracias, hermanos. Ok, gracias. Les decía, el libre albedrío inicia en la razón. Es decir, que yo empiezo razonando las cosas. Y mi razonamiento regresa a mi intelecto. Aquí yo empiezo a pensar cómo hacer, maquino. Y entonces se mueve después en mis emociones. Hay mucha gente que se mueve por sus emociones. Moisés se movió por sus emociones y al haberlo hecho, perdió la entrada a la tierra prometida. Que a mí no me digan, ah, no, es que él entró, pero entró más tarde. No entró. Y después las habilidades. Quiere decir entonces que yo tengo libertad en eso. Es decir, que el libre albedrío es el portón por donde todas las cosas deben pasar. Es una autopista especialmente construida por donde nuestra fe debe viajar. Esa es la razón por la cual mi voluntad es muy importante para Dios. Porque con mi libre albedrío, con el libre albedrío, ejerzo mi opción. Lo primero que sucede, primero entra mi razón. Yo empiezo a razonar las cosas aquí. Al razonar, yo empiezo entonces a maquinar cómo hacer lo que yo quiero hacer. Y luego de eso, empiezan las emociones a hacerme actuar. Y entonces yo uso mis habilidades. O sea, hay mucha gente que se deja dominar por las emociones. Y ahí estamos en un terrible problema. Cuando yo siempre elijo por mi opción, dejo de permitir que Dios haga su voluntad por medio de la mía. Si ustedes toman su voluntad, si ustedes están en su casa y toman una manguera y a esa manguera le ponen voluntad por nombre, y ustedes conectan esa manguera, la enroscan, no sé si se conecta, se enrosca, la ponen en el chorro. El chorro se vuelve la voluntad de Dios. Y al abrir la llave, lo que pasa por ahí a través de esa manguera es la voluntad de Dios. Así debiera ser nuestra voluntad. Debiera de servir solo, única y exclusivamente para hacer la voluntad de Dios y no la mía. Por eso yo la tengo que entregar. El libre albedrío es el diseño más amoroso de Dios. Porque quiere decir que Dios no es un dictador, sino que yo como su hijo tengo la opción de seguirlo y o hacer su voluntad, o bien hacer lo que a mí se me dé la gana. Eso también manifiesta el amor de Dios. Dios, hemos estado enseñando, el lunes enseñamos que Dios decidió amarme y que Él me ama porque me ama y que yo no puedo hacer nada que haga que el amor de Dios varíe, nada. Entonces aquí también se manifiesta el amor de Dios. Como Él respeta mi libre albedrío, está en mí escoger seguirlo
o hacer lo que Él desea o rechazarlo. Y por eso Él nos pide que le entreguemos la voluntad. Él no va a violar nuestra propia voluntad, pero sí nos hace a cada uno de nosotros responsable de lo que nosotros elegimos. Tú te mantienes eligiendo constantemente. Tú constantemente eliges entre lo bueno y lo malo. Tú tienes que escoger constantemente qué es lo que Dios quiere darte. Pongo pues hoy delante de vosotros estos dos montes, el monte Baal y el monte Gerizim. En el uno está la vida y en el otro está la muerte. Os sugiero pues escoger la vida. Sugiero. Por eso, hermano, nadie de nosotros puede decirle a alguna persona qué elegir. Yo no le puedo decir a alguien qué elegir. Yo le puedo sugerir. Porque si ni siquiera Dios me exige. Mateo 26:39. Ese es nuestro texto base. Un poco más allá se postró sobre su rostro y oró: oh, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere? Aquí está la palabra de Dios. Adelantándose, cayó: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús pudo elegir. Era libre. Dios no es un dictador, hermano. Y tú no eres títere de Dios tampoco. El pecado no nace en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Nace en el libre albedrío, en el momento que decidimos. Mira esto qué tremendo. Escoger mi voluntad y no la de Dios. Ahí peco. Ahí peco. Cuando yo elijo mi voluntad y no la de Dios. Génesis 4:7, oiga lo que dice la Biblia. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Génesis 4:7. Dios le dijo a Caín: tú puedes. Él le está diciendo: tú tenés el poder de la voluntad. Por eso es que tú no puedes. Es que cuando me di cuenta ya lo había hecho, hermano. No es así. Tú podés, a través de la fuerza de voluntad, dominar. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En otros términos, nuestra nueva fuerza de voluntad nos da la autoridad y poder de Dios para ir contra la marea, para escoger ubicarnos del lado de Dios, para escoger seguirle a Él. Hermano, sin tener en cuenta cómo somos, lo que sentimos o lo que pensamos, tenemos el poder de escoger y de entregar lo que yo quiero hacer. Dios anhela que nosotros seamos cristianos, que le entreguemos a Él nuestra voluntad y así Él sea glorificado. Es importante no hacer lo que a ti te dé la gana, hermano. Por eso el apóstol les decía y les enseñaba: no digáis mañana iremos. Más bien decid: si el Señor quiere, mañana iremos. Porque no es tu voluntad, hermano. Hasta el hablar tenés que cambiar. El Señor a nosotros nos dio 3 cosas con el verdadero nuevo nacimiento: la resurrección de nuestro espíritu, un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Un corazón nuevo, dije. Y fuerza de voluntad.
Pero note que es el verdadero nuevo nacimiento. El tema es que nosotros pensamos que solo porque aceptamos al Señor ya nacimos de nuevo, y no es así. Porque el nacimiento es un proceso, el nuevo nacimiento es un proceso. Entonces, con todo esto, Filipenses 2:13, si nosotros quisiéramos darle buen uso a nuestra buena voluntad, deberíamos de hacerlo, porque Dios nos dotó para ello. Lo que no nos deja es nuestra carne. Entonces, hoy yo tengo que decidir hacer su buena voluntad. La Biblia no habla en sí de libre albedrío. Pero la palabra original para la palabra libre es el libre escogencia. Ahora, esa palabra escogencia se traduce en una palabra que es exousia. Y esa palabra significa poder, autoridad. Hay una persona a cargo. Tú tienes exousia, tú tienes poder de decidir, porque el Señor está en ti. Esa es la razón por la que tienes poder. Poder de opción o escogencia. Libertad de hacer como a uno le agrada. Dejar o permitir. Habilidad o fuerza con lo cual uno es dotado. Eso es lo que tú tenés. Por eso es que tu voluntad, tú y yo, nuestra voluntad la debemos de rendir a Dios. Esto es bien importante, hermano. Porque si yo quiero vivir agradando a Dios, hermano, ¿tú te has puesto a pensar alguna vez qué de todo lo que tú decidís ser o hacer agrada a Dios? ¿Lo has pensado alguna vez? También significa derecho o privilegio, influencia interior. Es decir, que cada uno tiene la autoridad para que nos pasen cosas dependiendo de qué escogemos. Ese es el libre albedrío. El Señor te dejó escoger, te dio autoridad, te dio poder de decisión. Y eso nosotros lo tenemos que aceptar. Nuestra voluntad es una fuerza otorgada por Dios. Hermano, Dios quizás te está pidiendo que te entregues a Él y no has querido. Oiga esto, Juan 10, 17 al 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad, esa es la palabra exousia, para darla. Y tengo autoridad, significa exousia, para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, yo doy mi propia voluntad, pero yo también tengo el poder de quitarla. ¿Por qué? Porque Dios te dejó libertad a ti. Esto es tremendo, hermano, porque cuando yo logré ver esto, yo decidí rendirme delante de Dios y decirle, mira, Señor, aquí estoy. Que hoy sí, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso es que yo no me acelero en decisiones, hermano. O sea, si yo de repente voy lento en algunas decisiones, es porque estoy esperando ver si es una voluntad de Dios. En este pasaje Jesús habló de la opción de entregar su vida al momento de entregar su voluntad y mencionó, tengo exousia de escoger lo uno o lo otro. Dios nos da el poder, hermano, sobrenatural para arremeter contra nuestros propios pensamientos y sentimientos negativos. Es decir, tenemos la autoridad para prohibirle nuestra voluntad y decirle, haremos la de Dios. Ya basta. Yo lo que quiero que veamos esta noche es que tenemos autoridad de parte de Dios para hacer lo que a Él le agrada, pero solo la vamos a lograr ejercer en la medida de que nuestra comunión con Dios sea íntima,
en la medida en que nosotros nos rindamos a Él plenamente. Y esto es que yo debo hacer las cosas para agradar a Dios. Tengo que agradarlo a Él. Tengo que hacerlo, hermano. 1 Corintios 7:37. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar soltera a su hija, bien lo hará. Cada uno de nosotros tiene la autoridad de elegir qué hacer. Dios va a respetar lo que tú hagas o decidas, pero Él va a juzgar la consecuencia, sea buena o mala, de lo que tú decidiste. Verso 36, voy a leer 1 Corintios 7:36. Si uno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. El que se mantiene firme en su propósito no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Tú eliges qué hacer. Hay elección. Dios te dejó la libertad de elegir. Mira esto. Yo debo estar firme en mi corazón. No me debo dejar presionar por ninguna cosa. Y debo controlar mi voluntad. Y yo debo decidir en mi corazón hacer bien. Exacta. Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Yo tengo que elegir, hermano. Pero yo debo someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Si yo tomo las decisiones correctas, Dios me va a dar el amor, la sabiduría y el poder que necesito para ir hacia adelante como si nada ha pasado alguna vez. Entonces note que empezamos hablando sobre la entrega de la voluntad en el tiempo nocturno. Y del tiempo nocturno podríamos hablar muchísimas cosas, hermano. Del tiempo nocturno nosotros podríamos hablar demasiadas cosas. Por ejemplo, dice Salmo 16:7, dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches y me corrige mi conciencia. Dios trabaja de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Y su propósito es que tu voluntad se rinda a Él. La cita que acabo de leer ahorita, Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me corrige mi conciencia. Salmo 16:7. Lo tremendo de esto, hermano, es que yo tengo que entender que hay cosas que suceden. Oiga, el Salmo 17:15, en cuanto a mí, en justicia veré tu rostro y quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hay una batalla entre hacer mi voluntad y la de Dios. Por eso el Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta y llama, pero tú tienes el poder de decidir si abrirle o no. Salmo 3:5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Me sostuvo cuando estuve dormido. Hay algo. Me ayudó. Esa palabra me sostuvo es me ayudó. Me ayudó de ataques del enemigo. O sea, el Señor me da victorias en las batallas nocturnas. Por eso la próxima vez que tú sintas en tu corazón
entraste en un proceso de 7 días, fue el proceso que pasó David, según leímos, de lloro, de arrepentimiento, examinando. Cuando tú sientas que eso te está pasando, quizás lo que te está sucediendo, amado hermano, es que el Señor está permitiendo que te escudriñes tu corazón. No es depre. Ja. Porque tú, si estás buscando a Dios con todo tu corazón, no puede haber depresión en tu vida. Lo que está viendo es una motivación de parte de Dios para que en medio de lo que tú estás viviendo, entregues. Ok, quiero dejar un tiempo a preguntas. ¿Alguna pregunta?